antes de la reunión. Buenas tardes, compañeros y profesor.
Buenas tardes, queridísimos torturados, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, tardes, doctor. doctor. ¿Cómo está? Ay, Doctor, doctor. buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Un poco preocupado porque no sé si se han dado cuenta, se me ha desconectado ya 4 veces. El día de hoy las audiencias que he podido realizar han sido todas entrecortadas. Está un poco harto el tema, en realidad, de esa conexión. Entonces, vamos a mirar qué podemos hacer. Si se sigue cortando, nos tocará tomar alguna determinación y mirar qué hacer, porque de verdad, ahorita simplemente en el tiempo que estoy esperando que se conecten todos, se me desconectó ya como 3 veces, de verdad. Entonces, dame un segundo, muchachos, por favor. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué tal el puente? Muchos paseando, ¿no? Sí, señor. Envidia y de la mala. De la buena, De la mala. Con dolo. Ujú. Perfecto. Perfecto. Mis queridísimos doctores, bueno, ha llegado el momento ya de entrarnos en el tema de la medida de aseguramiento. Mis queridísimos doctores, es uno de los temas que más me apasiona. Es un tema muy estructurado, muy definido por las cortes, pero por más que esté definido, siempre voy a encontrar vacíos en la aplicación de lo que se ordena. Nosotros, para poder hablar de medida de aseguramiento, pues ya sabemos, tiene que presidir una audiencia de formulación de imputación, discusión fuerte que se generó, ya saben en cuál caso, y que así se resolvió por parte de la judicatura, que en criterio de este defensor, de este humilde abogado, de este proyecto de profesor, se falló en derecho. Porque si nosotros observamos las garantías procesales proclamadas al interior de una y la otra figura jurídica, vamos a encontrar que sí o sí, necesariamente sí, es más garantista la ley 906 del 2004. Y simplemente por ese hecho, pues las garantías tienen que brillar a lo largo del procedimiento. Soy un apasionado porque esas garantías brillen. Doctores queridos, en tema ya de medida de aseguramiento, si quieren, abren la cartilla, por favor. ¿En qué página está medida de aseguramiento, doctores? Ya le confirmo. Gracias. Doc, en el artículo 307 del Código del Procedimiento Penal. Sí, no, yo estoy hablando de la cartilla. ¿En qué página la tienen ustedes para que sigamos un orden? 20 de hoja. La página 20. Sí, señor. Ok, por favor, pueden abrir esa.
Yo la tengo en la página 16. Yo creo más bien es que voy a Es abrirla. la Sí, 14. página 16. Perfecto. Bueno, vámonos para esa página. Lo primero que nosotros analizamos, listo, surtido ese trámite de la audiencia de formulación de imputación, viene la audiencia de medida de aseguramiento. Acá entra una dicotomía que nunca, con varios docentes la hemos discutido, y es la norma anuncia que una vez hecha la audiencia de formulación de imputación procede la medida de aseguramiento, pero la norma no enuncia que no se pueda realizar en otras etapas procesales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que analizarlo. Sino que muchos dicen que solo se puede hacer en una audiencia concomitante a la audiencia de medida de aseguramiento. Y eso lo vamos a analizar detenidamente. Bueno, el primer requisito. Nosotros, para poder hablar de medida de aseguramiento, tenemos que irnos al artículo 306 de nuestro Código de Procedimiento Penal. En nuestro artículo 306, el fiscal realiza ante el juez de control de garantías una solicitud de medida de aseguramiento basándose en los elementos materiales probatorios. Fíjense que en la audiencia de formulación de imputación no hablábamos de esos elementos materiales probatorios. No eran necesarios, ¿recuerdan? Muchachos, les pido por favor que algunos prendan la cámara, que es algo molesto hablar a cuadros. Gracias, gracias. Entonces se necesitan unos elementos materiales probatorios, mis queridísimos docentes, porque ustedes ya son todos unos profesores de este tema, de cara a un punto en particular. Ojo, recordemos el estándar probatorio que ya habíamos hablado: inferencia razonable. Cuando se puede inferir razonablemente que la persona puede ser autor o partícipe de la comisión de una conducta punible. Listo. Eso es la sospecha, la simple sospechita. Con que el elemento material probatorio me sirva para sospechar, yo ya con eso puedo proceder. Listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a determinar lo siguiente: que esos elementos materiales probatorios sí tengan una relación directa con los hechos, o por lo menos indirectamente se relacionen con los hechos. Pero lo que toca determinar más que todo es la urgencia de la solicitud de la medida de aseguramiento, doctores. Urgencia. Si nosotros no observamos urgencia en la medida de aseguramiento, pues la misma se nota un poco innecesaria. Por favor, alguien me regala lectura al 306 y lo vamos armonizando con lo que estoy diciendo, por favor, gracias. Si usted quiere, yo le ayudo, doctor. Cata, tú como siempre tan gentil, muchas gracias. Dice, artículo 306, solicitud de imposición de medida de aseguramiento, modificado por el artículo 59 de la ley 1453 del 24 de junio de 2011. Bueno, el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Sigue. Escuchados los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia. La víctima o su apoderado podrán solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos en que ésta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Finaliza el artículo. Muchas gracias. Miremos, importantísimo, vuelvo y repito, urgencia, queridísimos doctores, inferencia razonable de los elementos materiales probatorios, pero acá ya podemos encontrar lo que determinan algunos y lo llaman como un mini juicio:
La defensa se para en la raya a decir por qué no esos elementos materiales probatorios. ¿Se puede uno dar cachetaditas duro? Claro, porque en las otras audiencias simple y llanamente la cosa es mucho más limitada. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a la audiencia de legalización de captura, simplemente lo que se va a legalizar es ese procedimiento, la captura. No vamos a ir de cara a unos elementos materiales probatorios para inferir o debatir temas de responsabilidad. Acá ya se puede debatir el tema de responsabilidad. Y se tiene que correr traslado de los elementos materiales probatorios. Normalmente es lo curioso para que ustedes se rían un rato. En esas audiencias, ustedes están sentados allá en el estrado, la fiscalía le dice, mire, le corro traslado, esta es la carpeta de su cliente, estos son los elementos. Y ustedes se sientan y revisan. Oiga, no les dejan tomar fotos a los documentos, que porque son reservados, pero si se lo están poniendo ustedes presente, ya ¿cuál reserva? Desde luego no existe ninguna reserva ya. Pero ahorita en la virtualidad lo curioso es que sí les toca escanear y le mandan a uno al correo, porque ¿cómo más hacen? Y uno descarga y ya se queda con el documento. Y fíjense que lo que ha pasado antes de la pandemia y ahora después de la pandemia ha sido exactamente el mismo resultado. Pues que tienen acceso a los documentos, pero hasta ahí pasa, no pasa nada más. No entiendo por qué el temor a veces de tener los documentos. Ah, que porque la defensa se va a preparar. Venga, pero si la defensa se va a preparar, es porque de pronto usted tiene un mal caso, ¿no? Entonces, no tiene por qué tener usted como fiscal esas preocupaciones si todo está bien organizado. ¿Listo? Muchachos, entonces corren traslado los elementos materiales probatorios. Importante lo que les decía en clases pasadas. Si la víctima pretende solicitar audiencia de medida de aseguramiento porque la fiscalía no lo solicita, que decimos, doctores, el proceder es legítimo solicitando esa audiencia ante el centro de servicios, radicando un memorial diciendo por qué se adjuntan o se anexan a la audiencia de formulación de imputación y sobre ese punto ya debatir en la audiencia pertinente los motivos, circunstancias por los cuales se debe realizar la audiencia de formulación de imputación. Ojo, la audiencia de medida de aseguramiento, perdón. Ojo, el mismo fiscal lo está señalando, la misma norma está diciendo, el fiscal dice por qué no lo solicitó. Y ustedes deben estar muy atentos a esa situación para controvertir ustedes como representantes de víctimas lo que o la negativa de la solicitud que está sustentando en ese momento la Fiscalía General de la Nación, porque lo que se pretende es que sí se haga la audiencia o no más. Listo. Ya con ese derrotero, mis queridísimos doctores, vamos a presumir que se va a hacer audiencia. Y aquí ya, para poder proceder con la audiencia de medida de aseguramiento, es requisito sine qua non determinar, mis queridísimos doctores, qué tipo de medida de aseguramiento se va a escoger. Para eso nosotros vamos a ver un decálogo de medidas de aseguramiento que están establecidas, mis doctores queridos, en el artículo 307 de nuestro Código de Procedimiento Legal. Que este es otro de los argumentos que también yo considero vale la pena entrar a entrever en el caso famoso por una situación. Allá, en Ley 600 no había cabida, no hay cabida a las imposiciones de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. En cambio, en este escenario sí hay. Sí hay. Si nosotros estábamos diciendo, por ejemplo, les pongo el ejemplo así no vayan a coger a darme cuchillo ahorita, porque además está muy temprano todavía. Pero, por ejemplo, si el argumento es que el señor Álvaro Uribe Vélez puede entrar a las cárceles, por ejemplo, ¿no? Estamos poniendo ejemplo. Puede entrar a las cárceles a seguir comprando testigos. Ese es el argumento. ¿No consideran ustedes que con simplemente la prohibición de entrar a las cárceles se protege el bien jurídico? Y desde esa óptica nosotros vamos a analizar y eso es lo que ustedes tienen que entrar a determinar. Ustedes como fiscales, cómo proteger su proceso. Ustedes como jueces, cómo poner en la balanza de la justicia cuál es lo más o qué es lo más adecuado para identificar. O ustedes como defensores, cómo solicitar que no se imponga o que se imponga una menos lesiva. Listo. Nosotros vamos a ver que hay literales. Literal A y literal B. Literal A.
privativas de la libertad, numeral primero, cárcel, y segundo, casita. Perfecto. Literal B, no privativas, doctores. Y en no privativas ya nos vamos a ir con un reguero de no privativas. Por favor, ustedes van a llegar a hacer lectura de esas no privativas cuando consideren necesario realizarlo. ¿Qué pasa? Ese mismo artículo 307 nos va a decir en el parágrafo, y por favor el parágrafo sí requiero que alguien me ayude con lectura porque hay algo muy importante que quiero transmitirles y una situación que quiero que salga adelante. Por favor, ¿alguien me regala los parágrafos? Doctor, tal vez en mi código yo lo tengo distinto. Yo acá tengo, dice anotación, dice para la aplicación de este artículo particularmente, ¿eso es lo que usted necesita? No, corazón, son los parágrafos. No, Del 307, ¿sí, doctor? sí, Yo tengo así, medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento A, privativas de la libertad. Primero, detención preventiva en establecimientos de reclusión. Vale, Nita, esas son literal A y literal B, perfecto. Pero vete en la parte final del artículo al parágrafo primero y parágrafo segundo, por favor. ¿El juez podrá imponer? ¿Esa parte? No, más abajo, salvo lo previsto en los parágrafos. Los parágrafos 2 y 3 del artículo Es. 317 del Código de Procedimiento Penal. El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrán exceder a 1 año cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más los acusados contra quienes estuviese vigente la detención de actos de corrupción de los que trata la ley 1474 Mucho. del 2011, o de cualquiera de las conductas. Sí, es que por eso no volví a leer, porque se me ocurre. Tranquila, listo. Ahí se tocó el tema importante. Todas las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tienen una vigencia de 1 año. Todas las privativas. ¿Cuáles son las privativas? Literal A. ¿Cierto? Que se pueden prorrogar, ¿en qué eventos? La misma norma nos está diciendo. Ahí está la clasificación en la cual se puede llegar a prorrogar la medida de aseguramiento por 1 año más, mis doctores. Y aquí esto nos va a remitir a la 1786 del 2016. Esa ley es la que va a regular ese instituto temporal de la medida de aseguramiento y cómo se debe realizar el tratamiento para poder determinar si se hace necesario la prórroga o no prorrogar la medida de aseguramiento y cuándo se debe hacer o elevar la petición. Listo. Eso lo vamos a dejar para más adelante para mirar cuando vayamos a hablar de sustituciones de medidas de aseguramiento. Vamos a recalcar este tema. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya nosotros vamos a decir nos vamos a el parágrafo 2 sí es bien importante, lo voy a leer. Es bien importante. Recuerden ustedes cuando nosotros hablamos de la afirmación de la libertad, que si se puede privar de la libertad a una persona con la finalidad de o proteger el proceso, o proteger a las víctimas, o proteger a la sociedad, o el riesgo de fuga o comparecencia. Esas son las finalidades constitucionalmente decantadas para poder decir hay procedibilidad de la medida de aseguramiento. Pero escuchen esto. Parágrafo 2. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las pruebe, miren, ojo con esto. Vuelvo y repito porque la embarré. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe. Quien solicita pruebe, es decir, el fiscal o, ya sabemos, el representante de víctimas, ante el juez de control de garantías
que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento. Perfecto. Los fines de las medidas de aseguramiento son lo que yo les acabo de mencionar, pero lo vamos a encontrar precisamente, mis doctores queridos, en el artículo siguiente. Pero ese test de suficiencia, es decir, probar que, oiga, las otras no son suficientes para el fin constitucional de precado, resulta que ya fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. Dice, STP 12397. STP 12397 del 2019, mis queridísimos doctores, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya. Y hace este parámetro, trae lo que acabamos de leer y dice, se trata de una norma que no requiere ser aclarada o armonizada, porque es fiel representación de la voluntad del legislador al proferir la ley 1760. ¿Y qué es la 1760 del 2015? Es la anterior a la 1786, mis queridos doctores, donde empezó a ponérsele ese preámbulo a los fiscales sobre la medida de aseguramiento, la temporalidad de la medida de aseguramiento, para que los jueces puedan determinar si existe la calidad de o la facultad de prorrogar o no el caso. Pero a su vez, entonces ya vemos que exige probar. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? Que a veces los jueces llegan y dicen, no, a ver, o los fiscales más bien en su petición dicen, señor fiscal, es que si usted mira, las no privativas no sirven para el caso porque, por ejemplo, obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, pues señoría, esto lo puede vulnerar, esto lo puede romper, listo. La obligación de someterse, de presentarse periódicamente al juzgado, señoría, no nos va a garantizar que con eso, ellos simplemente hacen una argumentación, pero no construyen un elemento material probatorio, es decir, para probar que eso que acaba de decir tiene sustento. Por ejemplo, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, señoría, le voy a traer acá la prueba. ¿Y la prueba cuál es? Señora, nada más y nada menos que el INPEC me acaba de certificar que no hay brazaletes en la actualidad. Ya usted está probando. A la obligación de someterse a una vigilancia de una persona o una institución. Señoría, mire, le traigo esta prueba que determina que la persona en Migración Colombia ha estado saliendo y viniendo y nunca da el paradero. Pero a su vez, que nosotros lo hemos citado en reiteradas ocasiones a su comparecencia para esta vista pública y nunca comparece. Ah, bueno, entonces trae las citaciones. Estas son maneras de probar y poco a poco cada una de ellas tiene que probarse. Lo que exige la ley y lo que exige precisamente nuestra jurisprudencia es que se pruebe. Listo. Muchachos queridos, ustedes van a encontrar los que tienen el código actualizado, que por favor espero lo compren, que vamos a tener un 307A. Y el 307A surge como consecuencia de la creación normativa de los grupos armados delincuenciales de la 1908. Ley 1908 del año 2018. Allá están diciendo, venga, narcotráfico, bueno, y afines a ello, tienen un tratamiento especial. Para ellos, la medida de aseguramiento ya no es de 1 año, sino es de 2 años. Y se puede prorrogar por el mismo término. ¿A qué estamos llamando? Como dijo el gran filósofo Diomedes Díaz, a la vagabundina de soportar que los jueces puedan mamarse 4 años en un juicio con una persona privada de la libertad. Eso es lo que estamos acolitando. Lo que buscaba en realidad, mis queridísimos doctores, ese tiempo es por un mandamiento de los tratados internacionales ratificados por Colombia, en el cual le están diciendo a Colombia y al mundo entero, ojo, existe un tema que es el tiempo razonable. Y el tiempo razonable, pues, ¿cómo que nos vamos a durar más de 1 año en un juicio? Bueno, digamos que por X o Y, ese año puede tomarse otro año más. Y por eso se permite la prórroga. Pero es que es totalmente injusto que una persona se mame 2 años de cárcel para que después le digan, no, es inocente, chao, mijo. Y entonces después inicia una acción administrativa
Y le van a responder, no, es que usted ciudadano tiene que soportar las investigaciones administrativas que haya lugar, entonces no hay indemnización. Como quien dice, en 2 años no le cagamos la vida, pero entonces simple y llanamente usted perdió por ser ciudadano. Entonces, lo que buscaba el tratado era, venga, démosle rapidito, con buena letra. Perfecto. Y acá viene lo que vamos a ver todo el tiempo en los medios de comunicación. ¿Vencimiento de términos? Cuando nosotros miramos vencimiento de términos tal cual como lo menciona el doctor. Y voltean a mirar y dicen, es que ese gordo, ese abogado, sí. Ese abogado es marrullero, cochino, sí, me pucha, una porquería abogado. Me hace Diego Gutiérrez una porquería. Siempre salen por vencimiento tan raro, ¿no? Pues es que el tipo hace solo maniobras dilatorias y eso. Ojo, ojo. La misma 1760 proclama la situación importante a tener en cuenta, mis queridísimos doctores, que las maniobras dilatorias se le deben descontar al procesado, es decir, que el abogado que la caga por su cliente perjudica a su cliente más en tiempo de detención. ¿Listo? Todos esos términos, cuando el abogado hace maniobras dilatorias, pues simple y llanamente se van a descontar. ¿Y qué es lo que está pasando, mis queridísimos doctores? Que el día de hoy, en algunos juzgados, simplemente el abogado interpone un recurso y ya lo toman como una maniobra dilatoria. Hay algunos jueces que dicen, no, un momentico, porque es que eso es estrictamente ejercer el derecho a la defensa. El no hacerlo inclusive podría ser una causal de sanción disciplinaria, pero a pocos le interesa, a muchos le interesa y pues estamos así con disparate entre todos esos fundamentos o todos esos criterios de interpretación normativa que tanto mal nos hace a nosotros los defensores. Porque en realidad lo que nosotros vamos a observar, los dientes que tiene la Administración de Justicia son tan grandes que se puede garantizar, mis queridísimos doctores, que ese juicio se realice en 1 año. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a entrever? Primer situación. Vamos a ver que no trasladaron al preso que estaba en el IMPEC en la cárcel. El IMPEC no lo llevó a las audiencias. Dijo Nicolás, no mentira, sí, fue en Betty la Fea. Perdóname, pero discúlpame. ¿Cómo demonios vamos a decir que tiene que ver el abogado defensor con que el IMPEC no haya cumplido con una orden legítima de llevar o trasladar al interno a la sala de audiencias? Ah, bueno, listo. Ahí está ese escenario. Pero entonces, ¿a qué voy? La misma 307, el mismo 307, 18, la 1786 nos está diciendo, oiga, 1 año de medida de aseguramiento se puede prorrogar, pero ojo, en ese mismo artículo está diciendo, si no se hace, opera la sustitución de la medida de aseguramiento y tal cual lo vamos a ver más adelante. Y no es una libertad por vencimiento de términos, es diferente, es una sustitución de medida de aseguramiento. Precisamente el día de hoy, el doctor Pipe Caballero, en un caso que yo inicié, impusieron medida de aseguramiento de los casos que me generaron tanta frustración porque conozco la inocencia de la cliente, una señora ya de 54 años de edad. Y la guardaron hace 1 año, muchachos. Y el caso se lo sustituía al doctor Andrés Felipe Caballero y el día de hoy obtuvo no la libertad, porque es que este es el otro escenario, no la libertad, sino la sustitución de medida de aseguramiento por proclamar el artículo 307, parágrafo del Código de Procedimiento Penal, de lo que estamos hablando. 1 año y no se había prorrogado la medida de aseguramiento y salió libre. Pero mis queridísimos doctores, resulta que eso no es un simple conteo temporal de que tenemos que mirar el año. No. Eso no más eso, no. De un calendario, no. Y descontar los días de la defensa, no. Resulta que hay que hablar de la actualidad de la medida de aseguramiento. ¿Y cómo vamos a hablar de la actualidad de la medida de aseguramiento? Y esto ya es un tipcito
profesional un poco avanzado en el tema porque pocos lo saben, pocos lo interpretan así, pero les sugiero, en el canal de YouTube, en los primeros videos que monté, hay un video que está mal, el video está muy borroso, muy ilegible, pero pues lo pueden escuchar y dice, juez niega prórroga de medida de aseguramiento. Les recomiendo, escuchen ese caso. La clase que da ese juez de la República en dicha diligencia es enorme. Y resulta, entre otras cosas, mis queridos doctores, que se habla de la urgencia nuevamente de mantener una medida de aseguramiento. Se habla otra vez de los fines constitucionales, pero lo más resaltante de absolutamente todo, y esto es el aporte que les hago, mis queridos doctores, tienen que llevar nuevos elementos materiales probatorios que permitan inferir que nuevamente se hace necesario proseguir con esa medida de aseguramiento. Porque si nosotros observamos los materiales, elementos materiales probatorios con los que se impuso la medida de aseguramiento ya fueron analizados por un juez de control de garantías. Entonces, el otro juez de control de garantías no le puede hacer un control a su mismo par sobre los mismos elementos, porque este los puede interpretar así y este otro los puede interpretar así. Por eso se requieren nuevos elementos materiales probatorios. Esa audiencia, mis queridos doctores, les recomiendo, enriquecedora. Les recomiendo. Yo le he pasado ese audio a muchos colegas que no conocen bien el instituto, porque si nosotros vamos a ver esta aplicabilidad del 2016, es decir, que las primeras medidas de aseguramiento que empezaban a prorrogarse eran en el 2017, y eso es un tema muy novedoso para muchas personas, porque entre otras vainas hay poquitos delitos que se pueden prorrogar. Entonces, si ustedes van y el abogado dice que les cobra 50,000 pesos allá en Palo Quemado, no va a conocer este tema y se lo garantizo. Entonces, es un tema de bastante estudio. Escuchen esa audiencia, que ahí están las claves. Listo. Entonces, el 307A vamos a ver que va a tener la misma naturaleza, pero simplemente con unos términos más ampliados, como lo señalamos. Y ya viene lo mejor de todo. Artículo 308. Les ruego, por favor, que alguien me regale lectura del mismo. Por favor. Doctor, si quiere lo apoyo con la lectura. Tú Dice, te vas a ganar el cielo conmigo. Gracias. el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Acá tengo algunos parágrafos. Un parágrafo, doctor. Un segundo, Cata. Muchas gracias. Manejémoslo hasta ahí, ahorita continuamos con él. Mis queridísimos doctores, lo que ustedes acaban de leer son los famosos, nada más y nada menos, fines constitucionales para la imposición de una medida de aseguramiento. Javi, te escucho. Javier. Se quedó congelado. Javi, te escucho. Profe, respecto a ese punto 3, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Digamos que esa probabilidad, ¿cómo se mide? Todos elementos materiales probatorios soportados que puedan inferir la situación a deprecar. ¿Cómo lo podrían hacer? Por ejemplo, la persona tiene muchas salidas del país, o por ejemplo, la persona se escondió mucho tiempo, se le notificó la audiencia de imputación, no compareció. Tocó, se hizo necesario buscar durante un año buscarlo con una orden de captura, X o Y. Hay muchísimas formas de probar cada uno de estos fines constitucionales, doctores.
Porque recuerden lo que está diciendo la norma. El elemento material probatorio para inferencia razonable, pero si ustedes soportan el fin constitucional en el elemento material probatorio, pues ahí vamos a llegar a encontrar que en realidad sí tenemos con qué imponer una medida de aseguramiento. Hay casos, por ejemplo, en los cuales dicen, se impone la medida de aseguramiento por los hechos tan graves que se cometieron. Venga, un momentico, es que pueden ser los hechos más atroces del mundo, pero ¿cuál es el fin constitucional? Sí o sí nosotros requerimos que para que se imponga la medida de aseguramiento se decante un fin constitucional que es alguna protección, que vuelvo y repito, la obstrucción a la justicia, peligro para la víctima, peligro para la sociedad o la no comparecencia. Rodri, ¿qué hubo? Hola, mi doc, ¿cómo me la va? ¿Sí me escucha? Buenas noches. Perfecto, sí señor. Doctor, escuchando este artículo 308 sobre los requisitos para solicitar la medida de aseguramiento, remitiéndonos al video que estábamos viendo el viernes sobre Diego Cadena, la Fiscalía pide, pues da dos razones para la medida de aseguramiento. Una es que podría obstruir... No, pero no se me tire el trabajito porque lo vamos a escuchar todos. Entonces, ¿cómo hago la pregunta? Tocó hacerla adelante. No, listo, entonces lo dejamos para cuando haya el momento. Excelente. Gracias, Listo, hermano. Muchachos, entonces estos tres fines constitucionales, resulta que para imposición de la medida de aseguramiento, con uno de los tres se impone. No necesitamos los tres, uno de los tres. Y si nosotros observamos los artículos subsiguientes, doctores queridos, vamos a encontrar un desarrollo de cada uno de estos fines constitucionales. Por ejemplo, artículo 309 encontramos obstrucción a la justicia. ¿En qué escenario se puede hablar de obstrucción a la justicia? 310, peligro para la comunidad. El 311, peligro para la víctima. 312, la no comparecencia. Perfecto, mis doctores queridos. Hasta ahí vamos bien. Señor, ¿alguien habló? Yo, Rodrigo, sí, no quiero seguir con la duda. Con otro ejemplo. Sí. Cuando el proceso del expresidente Álvaro Uribe estuvo en la Corte con la ley 600, la Corte le da medida de aseguramiento precisamente por uno de estas causales, ¿verdad? Sí. Creo que fue por la segunda obstrucción a la justicia. Exactamente. Leyendo uno ahí lo que es la obstrucción a la justicia, bueno, uno del común, y pues más siendo estudiante de Derecho y teniendo un profesor como usted, que lambetazo, ¿sí o no? Doctor, ¿por qué se toma ese caso así, sabiendo la Corte, sabiendo prácticamente, yo no soy uribista, sabiendo el pueblo colombiano que primero, lógico, no le dieron medida que porque se puede volar, se puede ir del país y no volver, lógico, lo hicieron sus subalternos, pero él no creo, por la categoría de expresidente, mucho menos, o sea, lo envían con medida de aseguramiento es por algo que tampoco lo irá a hacer porque es que él no lo hizo personalmente. Que posiblemente lo hagan otros, posiblemente por orden de él, posiblemente, pero también ocurre, como está ocurriendo ahorita en las redes sociales, las opiniones de mucha gente, de muchos, como lo escribíamos que hacen en el Twitter, ya todo mundo son penalistas y entonces todo mundo opina, pero entonces con esa polarización que existe, muchos actúan a mutuo propio, pero por ser uribista dice que lo mandó Uribe, ¿cierto? Entonces son cosas tan difíciles y ve uno como una alta corte de esta se equivoca tan flagrantemente que realmente no da lugar esa medida de aseguramiento. Y ahorita lo demostró precisamente en 906 una excelente juez de garantía, garantista al 100%, y pues esa era mi pregunta. Lógico que es algo parecido a lo que viene más adelante con el caso de Cadena. Este escenario que tú estás planteando es algo muy importante y a ese punto yo iba a llegar.
Observemos el fin constitucional de obstrucción a la justicia. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existen, ojo, cuando existen motivos graves y fundados, que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o miren muchachos, aquí voy con este punto muy importante, o que se comporten de manera desleal, y hago un paréntesis. Volvemos al escenario del artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. Las 27 primeras normas nos hablan de los principios rectores de la ley penal. Resulta que en el 12 dice que todos tenemos que actuar con lealtad. Todos los que estamos en la actuación penal. Y esto sí es bien importante, muchachos, porque es ahí donde uno puede encontrar, por mentiritas pendejas o ser desleal, encontrar sacrificada la tarjeta profesional o el cargo que estén ostentando. Importante que hagan esa analogía desde ese punto de vista. Si ustedes miran, el Código de Procedimiento Penal es articulado, pero todo está escalonado y hace mucha remisión normativa por vía de inferencia. ¿Listo? Entonces, eso quiero que lo tengan bien presente. Entonces decía, considera necesaria, bueno, falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Vámonos al escenario en particular. Uy, claro, Uribe Vélez se le está procesando porque compraba testigos. Perfecto. Y resulta que acá está diciendo, oiga, modificar, dirigir, impedir o inclusive inducir a coimputados testigos, nada más y nada menos. Este es el primer escenario donde yo les debo decir, no opera. Porque estas situaciones que se decantan en ese artículo deben ser en peligro la administración de justicia, pero única y exclusivamente en ese caso en particular, en el caso en el cual se esté solicitando la medida de aseguramiento. Por ejemplo, no podemos decir que al señor por un homicidio le tenemos que poner una medida de aseguramiento porque estaba comprando testigos para que eran mentiras en la administración pública. Nada tiene que ver, pero si uno hace una lectura descuidada del artículo 309, vamos a poder decantar y encontrar con certeza que simplemente la norma no está diciendo que al interior de este proceso. Pero así es. Nuestra honorable Corte Suprema de Justicia lo ha establecido. Los fines constitucionales deben de protegerse, pero al interior del proceso. ¿Vale? Eso es bien importante para que ustedes miren desde la argumentación del sujeto procesal que haga la petición, o si ustedes van a ser ese sujeto procesal que va a hacer dicha petición. Si nosotros vamos a una analogía sencilla, vamos a encontrar Álvaro Uribe Vélez tenía supuestamente un abogado que iba y compraba los testimonios en las cárceles. Perfecto. Esa es la hipótesis con la cual vamos a señalar que se hace necesaria la imposición de la medida de aseguramiento. Lo que no sé por qué demonios dicen que era suficiente la detención domiciliaria. La pregunta a la que voy es, ¿Álvaro Uribe Vélez visitó una cárcel? La respuesta es no. La pregunta es, ¿Álvaro Uribe Vélez no podría llamar a su abogado siga comprando testigos? La respuesta es sí. Entonces, la pregunta es, ¿la imposición de la medida de aseguramiento en detención domiciliaria es suficiente para garantizar que se van a comprar testigos o no al interior del proceso? La respuesta es no.
en ese orden de ideas, ¿era necesario imponer una medida de aseguramiento? La respuesta es sencilla, no. La respuesta es muy sencilla, no. Perfecto, sobre esa analogía, vuelvo y repito, nosotros acá lo miramos muy profesionalmente, independientemente del tinte político que tengamos. Independientemente del tinte político, pero sí hay que analizarlo bien a profundidad cada uno de esos fines constitucionales. Rodrigo. No. Eddie. Perdón, me quedé sin voz. Siga, Gracias, Eddie. doctor. Ah, bueno, primero Gracias, doctor Rodrigo. Rodrigo. Bueno, hágale, doctor. Qué Hágale, pena, Rodrigo. doctor Eddie. Gracias, Eddie, muy gentil. Sí, doctor, es que precisamente tengo entendido que la Corte Suprema, cuando dicta esta medida de aseguramiento, es porque viene nuevamente lo mismo, ¿no? Todo sobre la presunción. Claro. Se presume que el expresidente Uribe estaba intentando convencer a testigos para que se retracte de las afirmaciones que en su contra lo involucraba en su momento con grupos paramilitares. Entonces, se presume. Entonces, en esa presunción da lugar a que precisamente un juez, llámese altas cortes o un juez de garantías, emita efectivamente una orden de estas que afecta el buen, pues entre comillas, el buen nombre, o sea, afecta a la persona como tal y no estaría violando derechos fundamentales. No, porque nosotros miramos, por ejemplo, aquí en ese mismo escenario, cuando se puede inferir razonablemente, es solo en ese grado de inferencia cuando estamos hablando para la imposición de medida. Más adelante sí podemos determinar que se hacen necesarios otros estándares probatorios. Simple y llanamente por la imposición de una medida de aseguramiento es por si la sospecha. En el sistema de ley 600, simple y llanamente decían que una medida de aseguramiento no se le negaba a nadie, que era un vasito de agua. ¿Sí? Acá en ley 906 ya tiene un poquito más de argumentación y necesidad de imposición de la medida de aseguramiento. Empezando por la urgencia. Empezando por la urgencia. Si los testimonios que supuestamente estaban comprando era para que señalaran a Cepeda y el caso de Cepeda está cerrado, ¿era necesaria la medida de aseguramiento? Vuelvo y repito. Resulta que desde la óptica de la 906 sí tenemos que hacer ese análisis un poco más serio, un poco más decantado. Entonces, los elementos materiales probatorios pueden ser muy débiles, pero con que tengan un tinte solo de responsabilidad, así sea lo más mínimo, puede dar pie a una medida de aseguramiento. Simplemente decantando que efectivamente se hace necesario la imposición de la medida de aseguramiento por los fines constitucionales, para preservar esos fines constitucionales y no con una resolución de más de 1500 hojas, mis queridos doctores, porque en ese larguero uno simplemente demuestra mucha falencia argumentativa, porque entre lo más corto y concreto hay mucho más criterio para imponer una medida de aseguramiento. Tenemos que alargarnos en una discusión tan grande para poder llegar a decir que sí había necesidad de una medida de aseguramiento. Es la primera vez que encuentro la resolución, un auto que imponga una medida de aseguramiento tan largo, doctores, tan largo. Normalmente 60 hojas es mucho. El que lo entendió, mejor dicho. Eddie, ahora sí te escucho. Gracias, doctor. Sí, doctor, hablando sobre ese mismo tema, uno ve y entiende que es la Corte la que yo no sé de dónde sopesa o hace ese análisis de que este señor una vez se presentó a las diligencias que tenía, al interrogatorio, a la indagatoria, llámese como se llame. Después de entrar a dictar la vemos que sí, uno dice y analiza el artículo, el 308 de los fines constitucionales. Y más adelante dice que para eso debe tenerse en cuenta que la persona a la cual se le va a imponer la medida debe analizarse que no vaya a obstruir la justicia y que además de eso no sea peligroso para la comunidad. Yo analizo y entiendo que si la persona fue y se presentó, pues ¿cuál va a obstruir la justicia? Y además, ¿cuál va a ser un peligro para la comunidad o para la sociedad?
Yo no entiendo cómo hicieron ese juicio de valor estos grandes juristas de la Honorable Corte de Justicia. Ahí es donde yo quiero decir que si a ellos, por ese exceso, no les cabe alguna investigación, alguna No, cosa no, porque vuelvo y de repito, disciplina. nosotros volvemos a la ley 600, que su rigurosidad en punto de medida de aseguramiento era mucho más tenue. ¿Sí? Allá era mucho más fácil imponer una medida de aseguramiento, pero yo les hago la siguiente analogía. Ustedes observan el caso de Diego Cadena, nos solicitan la medida de aseguramiento y nos dieron solo 8 días para nosotros recoger nuestros elementos materiales probatorios que contrarrestaran los argumentos de la fiscalía, de los cuales la fiscalía ya llevaba más de un año investigando. Nosotros en 8 días tenemos que encontrar todo para atacar todo. Pero si ustedes observan, en 10 días ya se había imputado y se había impuesto medida de aseguramiento. ¿Cuánto tiempo pasó entre que se escuchó en indagatoria a Álvaro Uribe Vélez y en el momento que se le impuso la medida de aseguramiento? ¿Cuántos meses, doctores? Como 2 años, como 16 meses. Exactamente. ¿A qué voy? ¿Era urgente la medida de aseguramiento? No. Pero en el sistema ley 600, ¿era procedente? Sí. En 906 no va a ser procedente. Simple y llanamente por ese tema de la urgencia. Y la urgencia no es un capricho y que van a decir, es que usted lo dice porque es que usted está trabajando en ese caso y no sé qué. No, porque es que, vuelvo y repito, a mí no me interesa la suerte que surta el señor expresidente, a la suerte que surtan nuestros clientes, porque son situaciones totalmente aisladas, así quieran verlo como un todo, pero no es. Doctores, la urgencia sí está decantada y se lo decanto constitucionalmente. Yo ya les había hablado de la C695 del 2013, Corte Constitucional, y dice, y habla muy precisamente qué es esa urgencia de la medida de aseguramiento. Pero hay una más reciente, C469 del 2016, vuelve y repite, venga, un momentico, es que esto no es un capricho. Tiene que existir una urgencia para proteger el fin constitucional, no simple y llanamente es porque en mi argumentación se me ocurre que puede llegar a pasar, no, tiene que estar en verdadero peligro ese fin constitucional. Tomemos tintico y ya nos vemos porque llevo todo el día hablando en audiencias y me está doliendo la garganta. Y vuelvo y repito, los que fueron de paseo el fin de semana, ojalá hubiesen llegado insolados, quemados por una envidia y de la mala. Chao, ya nos vemos. Listo, Doc. Pues gracias. Oh, Doc. Rodriguito. ¿Qué hubo, Sergito? Mucho lambetazo, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted se fue a quemarse o qué? Mátame tinto, ya hablamos.
Muchachos, ¿estamos? Estamos. Perfecto. Muchachos, decíamos, bueno, los fines constitucionales, la urgencia, elemento material probatorio, pero a la vez hay unos requisitos que sí o sí tienen que operar, si no, no procede la medida de aseguramiento y los vamos a observar en el 3.13. Pero antes de continuar con eso, desarrollemos un poquito más el peligro para la comunidad, peligro para la víctima y la no comparecencia. Por favor, ¿alguien me regala el 310? ¿Peligro para la comunidad? Sí, por favor. Artículo 310 Código del Procedimiento Penal, peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Primero, la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Tercero, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preteritencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Séptimo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. Sí. Gracias. En efecto, ahí podemos observar claramente, mis doctores queridos, que sí hay unos requisitos. No simple y llanamente, oiga, el peligro para la comunidad lo infiero porque considero que se puede poner en peligro. No, simple y llanamente ya hay reglas establecidas, doctores. Reglas establecidas. Finalmente, el 3.11, peligro para la víctima, se lo leo yo, se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Importantísimo, doctores, que en realidad tenemos que mostrar argumentativamente y ojalá demostrativamente el por qué se puede concretar este fin constitucional, porque es muy ambiguo. Simplemente porque exista una víctima no quiere decir que esté en riesgo la misma, ¿cierto? Hay que mirar el trasfondo de la situación fáctica para poder determinar que se hace necesaria la imposición de este fin constitucional, derivando de ella, mis queridísimos doctores, que en realidad la víctima, el fin constitucional que protege a la víctima es la humanidad. No porque va a salir en Twitter y me va a ofender, porque va a seguir hablando mal de mí. No. Son temas de seguridad personal los que pueden entrar en riesgo. Y la no comparecencia, mis doctores, alguien me regala lectura con la no comparecencia y ya voy a un caso en concreto con la no comparecencia para que a ver qué opinan ustedes. Artículo. El 3.12, porfa. No comparecencia. No sé, Doc, si me escucha o si me entrecorta. Perfecto, te escucho. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta entre la gravedad, la modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. Primero, la falta de arraigo de la comunidad determinado en el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga cada
para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Segundo, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. Tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al incumplimiento de la pena. Listo, Gracias. doctor. Gracias, gracias. Queridísimos doctores, traigo este escenario. En un caso ya puedo hablar tranquilamente de él, porque ya se profirió sentencia de carácter condenatorio y ya podemos hablar bien de los temas. Dos señores llegan al aeropuerto El Dorado. En el aeropuerto El Dorado son sorprendidos con una pendejadita, $1.000.000, metidos entre unas fajas adheridas al cuerpo. Ellos llegaban de Ecuador. Eso fue en el año 2006. Se genera una captura en flagrancia, hacen decomiso del dinero y se les da libertad esperando vinculación posterior. En el año 2017, óigase bien, 2017, se imputa cargos y se solicita medida de aseguramiento señalando la no comparecencia. Y la no comparecencia la demuestran probatoriamente con certificado de ingresos y salidas al país, en el cual la Fiscalía dijo durante esos 10 años ha salido 380 veces del país. Y el juez le impuso la medida de aseguramiento. Importante punto para decantar. Se ha salido 380 veces, mis queridísimos doctores del país, y se presentó voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación, quiere decir que ha regresado al país 381 veces y que fue voluntariamente a presentarse a la audiencia. ¿Creen procedente ustedes una medida de aseguramiento así a simple vista con lo que estamos narrando? No, no, porque desde la primera salida se hubiera quedado fuera del país. Exactamente. Y asistido cuando ha sido necesario. Exactamente. Exactamente. Pero no descuiden lo que yo les hablé ahorita de la urgencia, doctores, por favor. Revisen bien lo de la urgencia. ¿Qué urgencia puede existir para proteger esos hechos del 2006, 11 años después? Pues de pronto le hubieran dado una medida no privativa de la libertad, sino más bien como otra clase de medidas que vimos en el literal B, ¿no? Perfecto, por ejemplo, no salir del país. Exactamente, entonces con eso se pudo haber evitado que en esas 380 veces hubiese metido o traído pues plata ilícita, no sé, en otros países o en este país. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. El test de suficiencia. Lo que acaba de hacer el BI es totalmente claro. Ustedes tienen que hacerlo siempre frente a un caso en particular. Oiga, ¿será que no cabe otra medida? Efectivamente, no hay otro medio menos lesivo que pueda determinar esta circunstancia. Pues tenemos que verlo. Listo, doctores. Entonces, a grosso modo, eso es la medida de aseguramiento, pero más que eso, sí les tengo que traer también que resulta que para la Honorable Corte Suprema de Justicia, para la misma
para la misma Constitución política y la norma procesal penal, nosotros tenemos que decantar que existe un test de proporcionalidad. Creo que es el 297, creo, o 295. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada y proporcional. Muchachos, amados, eso se llama un test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad. Aparte de eso, ya hemos visto los requisitos para que proceda una medida de aseguramiento. Nosotros tenemos que analizar el test de proporcionalidad. Para eso, les invito a que estudien la sentencia C, constitucional nuevamente, C 695 del 2013, doctores. Allá se habla del test de proporcionalidad. Allá se habla del test de proporcionalidad. Pero si ustedes observan, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación, el fiscal mediante una directiva le obliga a los fiscales delegados, mediante la directiva 013 del 2016, doctores, a que apliquen necesariamente el test de proporcionalidad para evitar que estén personas detenidas sin ninguna necesidad. Por ejemplo, la señora que salió el día de hoy, no había ninguna necesidad de privar la libertad. Simple y llanamente, la verdad verdadera, la señora juez de entonces no me quería mucho y lo digo con sede de confianza porque me salió con unas palabras que 15 días antes yo había utilizado en otro proceso dentro de ese mismo juzgado. Y ella me las trajo a colación en mi audiencia, lo cual me deja ver que la imposición de esa medida pudo haber sido un odio más al defensor que cualquier otra cosa. Pero perfecto. Ese test de proporcionalidad, mis doctores, lo vamos a aplicar. Y lo que acaba de hacer Elvi, sin pensarlo en esa profundidad, fue un test de proporcionalidad. Ahí se hizo también, a su vez, pegado el test de proporcionalidad de suficiencia. Doctores queridos, pero hay una situación muy particular. En el test de proporcionalidad nosotros vamos a encontrar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y las preguntas van a ser, en idoneidad, ¿la medida es útil y adecuada para alcanzar la finalidad constitucional legítima que persigue? Es decir, proteger ese fin constitucional. Ya ustedes mirarán la respuesta acorde al caso en particular. ¿Es necesaria? ¿Es necesaria para alcanzar esa finalidad? ¿O será que, muchachos, la podemos reemplazar por un medio menos restrictivo o lesivo para los derechos del procesado? ¿O proporcional? Y esta proporcionalidad es en estricto sentido, tal cual como lo dice la palabra, proporcional. Es decir, se debe establecer si la satisfacción, muchachos, de uno o de los fines constitucionales del 308 justifica la detención del procesado. Si es necesario, esos son los cuestionamientos que vamos a tener al momento de inferir y de resolver si existe la necesidad o no de la imposición de la medida de aseguramiento. Doctores queridos, tenemos que entender una situación y ser muy tajantes con ello y repetirlo hasta la saciedad. Nosotros, el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía es que a la cárcel puede ir un inocente. Porque recuerden que el estándar en ese entonces todavía es de inferencia y se presume su inocencia. Entonces, aquí no se trata de imponer medidas por imponer, sino de justificarlas de verdad. Para eso nosotros, mis queridísimos doctores, tenemos que hacer alusión a nuestros tratados internacionales ratificados por Colombia. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8º, numeral 2, por ejemplo.
Y me voy a permitir leer qué dice. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, doctores. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral segundo. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Y Declaración Universal sobre Derechos Humanos, artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en el juicio público en el que se le haya asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa. Muchachos, simple y llanamente estamos diciendo sí se puede, pero hay unas reglas. Rodri. Gracias, doctor. Yo siempre a veces opinando cosas inapropiadas. Efectivamente, eso de la presunción parece que fuese absoluto, no relativo. O sea, ese es un principio absoluto. Sí. ¿Cierto? La presunción. ¿Qué pasa entonces en aquellos casos cuando es en flagrancia? Claro. O sea, aún sigue la presunción estando todo en flagrancia, siempre se va a tener ese principio de la presunción y con tratados internacionales y toda cuestión. Puede existir el video en el momento en el cual Rodrigo está matando a una compañera. En el momento de huir, en esa flagrancia, es capturado y es llevado ante el juez de control de garantías para que se evalúe si la necesidad o no de la imposición de una medida de aseguramiento. Puede existir, pero él goza de su presunción de inocencia. Así está el video que demuestra efectivamente que él fue el que mató. ¿Qué pasa, Rodrigo? Que de pronto esa prueba que puede ser técnica puede llegar a caerse en un juicio. Y puede llegar Rodrigo a ganarse el juicio y ser declarado. Y eso sí lo tenemos que determinar y entrever muy claramente, mis queridísimos doctores. Porque la presunción de inocencia va hasta el final. ¿Listo? Disculpe, doc. Bueno, sí. Usted de pronto vio este fin de semana el accidente del ciclista. Del ciclista, ¿verdad? En el puente y se ve en el video que tuvo la intención, se ve, pero el juez de garantías dijo que había sido no en flagrancia y efectivamente no fue en flagrancia, según los requisitos que vimos hace poco en una de las clases de la flagrancia, no fue en flagrancia, entonces el juez de garantías lo dejó en libertad porque pues no fue legal, entre comillas, la captura, entonces lo dejó libre. Entonces ahí en ese caso, pues lógico, no se sabe primero quién va manejando. El vehículo está a nombre del dueño, ¿cierto? Del dueño. Entonces no puedo yo ir a la casa del dueño a retenerlo porque es el dueño del vehículo. Pero, ¿qué pasa ahí en ese caso? Lógico, en la defensa del conductor del vehículo, posiblemente pudo ocurrir un microsueño y que al sentir el golpe reaccionó y precisamente es cuando da el cabrillazo a la derecha y al mirar por el espejo retrovisor pues no ve a nadie efectivamente porque lo botó del puente y pues él siguió su camino. Y efectivamente llegan a sopor, lo capturan, etcétera, y pues la captura no procedió, se alojaron en libertad. Pero entonces, en ese caso, digamos que sí, pero en el caso que en flagrancia, que efectivamente el que está cometiendo el delito le está dando 1, 2, 3, 15, 20 puñaladas a la víctima, ¿todavía se presume la inocencia? Así es. En efecto, se presume la inocencia. Siempre y llanamente hay un buen respaldo probatorio para poder cobijar con medida de aseguramiento a la persona. Perfecto. Pero ya de cara a la responsabilidad toca decantarlo en un juicio oral.
Que existe elemento material probatorio con el cual de pronto no tenga nada más que hacer sino para acordar, eso es otro cuento. Pero simple y llanamente ya ese elemento material probatorio sí sirve para mostrar la contundencia y necesidad y urgencia de la imposición de una medida de aseguramiento, que es en el punto en el que estamos. Pero presunción de inocencia hasta el final del proceso, hasta que diga una sentencia que no. ¿Listo? Elvi, te había visto levantar la mano antes que Javier. Pues, profe, digamos en el tema del ciclista que nombra Rodrigo también, pues muchos medios de comunicación siempre en su infinita inteligencia y para ganar más lectores, también pues obviamente asombrados decían que por qué lo habían dejado en libertad y pues ya hemos visto que para eso hay unas etapas procesales y como lo nombraba muy bien Rodrigo, que estoy de acuerdo con él, pues ahorita, no sé, entrarán en noticia criminal, en etapa de averiguar realmente qué fue lo que pasó y todas las características que dijo de pronto Rodrigo, ¿no? Entonces están en etapas de indagación y pues ahí hablando de medidas de aseguramiento en este caso, pues no se sabe realmente quién iba manejando, aunque dicen que sí, ya, ¿no? Que ya lo identificaron, pero pues no podemos saber si es un peligro para la sociedad. Sí, todas las características que ya hemos visto, entonces la gente se asombra y alega y se despeluca y si uno llega a opinar algo al respecto de que no, pues es que hay una etapa procesal, lo matan a uno en esas redes literalmente. Entonces me pareció muy congruente lo que dijo ahorita Rodrigo respecto a ese tema del ciclista. Mira, o sea, era... mira que nosotros los penalistas somos unos bichos feos, pero más si somos unos bichos feos garantistas. Somos los bichos más horribles del mundo. Ahí es donde nos dan más látigo y nos toca a nosotros ser más fuertes con las posturas. No sabemos, por ejemplo, si el señor conductor iba mirando el espejo y no vio al de la cicla. Son muchas circunstancias que toca llegar a determinar, pero simplemente porque murió una persona no podemos inferir tajantemente que existe un peligro, y eso es lo que yo les estoy tratando de demostrar. Un peligro para el proceso, para la víctima, para la comunidad, o su comparecencia no se ha garantizado. Y acá viene otro escenario antes de darle la palabra a Javier, que era muy utilizado por los fiscales. Decía, es que el peligro de no comparecencia es tan alto, tan tajante, porque es que este señor está enfrentando un proceso en el cual puede llegar a ser condenado a 30, 50 años de cárcel. Por eso se puede inferir que el tipo puede seguir corriendo. Resulta, mis queridísimos amigos, que si nosotros observamos el mismo artículo 308, que es el que da cabida a la medida de aseguramiento de cara a los fines constitucionales, vamos a encontrar el parágrafo lo siguiente: la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configuran los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Lo que les venía diciendo. No es solo mirar atrás, sino mirar allá. Tenemos que mirar allá, si allá adelante sí se puede poner en riesgo el peligro de los fines constitucionales. Eso es una situación que ya está decantada y demás. Javi, te escucho. Profe, esta mañana en entrevista al abogado de la víctima me pareció, digamos, muy profesional el abogado, en la medida en que los periodistas pues le hacen preguntas y entonces para que él de una se despache y él le dice, mire, señor periodista, Néstor, le dice, Néstor, mire, hay que revisar los videos antes de subir al puente. Hay que comenzar a buscar todas esas evidencias. A ver si fue que anteriormente hubo
una discusión o se le atravesó y luego de eso hay que ir a la etapa procesal donde podamos decantar, porque no podemos en este momento echarle toda la culpa al conductor. Si es un homicidio culposo o un homicidio doloso. Un tipo muy profesional en ese tema, que me pareció muy acertada esa respuesta de él, en la medida en que le colocó altura a esa circunstancia. Eso quería agregar. Perfecto. ¿Quién es el abogado? No sé quién sea el abogado. No, profe, yo no tomé el nombre de él, pero sí me pareció la intervención muy profesional. Exactamente. ¿Y quiénes habrán dicho, y habrán dicho por ahí alguna gente del común? No, pues con ese abogado, ¿para qué enemigos? ¿Cierto? Porque nosotros nos estamos dejando llevar es por simplemente emociones y demás. Pero hay que irnos a las garantías procesales. Yair, te escucho. Muy buenas noches, gracias doctor. No, pues me parece muy importante, de hecho, lo que usted menciona, y considero obviamente que esa presunción pues, de inocencia, sí, digamos, como principio es supremamente importante. Quizá uno lo ve como algo muy garantista, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, pero cuando uno lo ve de pronto de esa manera, cuando realmente está el lado opuesto, o sea, es la contraparte. Pero cuando realmente se está del lado, digamos, de parte del litigio, de la parte, digamos, del sindicato, es donde realmente uno le da mucha más valoración. Y no en vano, por ejemplo, existe el principio que hace alusión a ello, y es lo que tiene que ver con el indubio pro reo. Pues obviamente que significa que en caso de duda, obviamente se favorece el acusado. Y que visto un poco incluso lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Uno entiende este principio que en su inicio obviamente es de un algoritmo látil que es bastante eficiente y es bastante valedero en el entendido de que muchos sucesos pueden ocurrir y muchas mentiras pueden ser incluso catalogadas como verdades cuando no se tiene, digamos, un componente holístico para poder determinarlo. La prueba de ello es que frente a diferentes sucesos que ocurren en los diferentes hechos que se tienen a bien considerar en un proceso judicial, uno entendería que si bien es cierto existen, por ejemplo, cámaras de video, también existen, digamos, algunas estrategias para manipularlas, o incluso algunos sucesos que se pueden ver como ciertos, pero que son simplemente accidentales. Entonces, en ese entendido, sí me parece que ese principio es supremamente importante y uno le da, insisto, mucho más relevancia cuando realmente está inmiscuido en un litigio y es, digamos, del lado de la parte, digamos, del sindicato. Era básicamente eso. Gracias. Gracias. Mira, hay un punto bien interesante y ya para cerrar, antes de darle la palabra a Rodri, pasa lo siguiente. ¿Por qué tenemos que darle esa garantía de presunción de inocencia? Porque a veces las calificaciones jurídicas son elevadas y no podemos atribuir una responsabilidad en ese escenario cuando no existen materialidades de algunos de los delitos. Esto con el afán de evitar imputaciones infladas. Miren lo que está publicando en estos momentos Laura Palomino, periodista de la W. Dice: juez de la República absolvió al monstruo de Monserrate del delito de acceso carnal violento. El juicio en contra de Freddy Valencia, o sea, el mismo tipo, seguirá por el delito de homicidio. ¿Qué comentarios hay alrededor de ello? ¡Ay, la podrida justicia de Colombia! ¡Qué horror, Dios Padre! Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que decantar y poder llegar a mirar si en estricta tipicidad sí se compadecen las conductas. Podemos ver el video del ciclista y lo llevamos a una legalización de captura, le vamos a formular imputación y allá le vamos a decir homicidio agravado, homicidio doloso, un dolo directo y agravado. ¿Por qué? Porque se fue y dejó en abandono a la persona. ¿Sí? Ah, bueno, ¿y qué más? No, inclusive alicorado. Ah, ya, perfecto. Listo. Agravado. ¿Profe, entraría la omisión de socorro? No, porque ahí entra un juego de situaciones y es.
la autoincriminación que puede llegar a existir por quedarse en el escenario, y 2, el agravante punitivo que traen las normas, por ejemplo, en homicidio culposo, el abandonar la escena del crimen sin justa causa viene con una agravación punitiva, lo cual subsume a la otra conducta de la omisión de socorro. Entonces, fíjense que si un juez de la República acaba de decir que el monstruo de Monserrate no iba a ser juzgado por ese punible, es por alguna circunstancia que se da al interior de la legalidad. Aquí en este caso, por ejemplo, no podemos decir que el tipo, porque hay un video, entonces ya y digamos que está borracho, entonces ya, homicidio doloso. No, hay que mirar las circunstancias en un detenimiento explícito. ¿Qué tal existiera a la interior del vehículo una cámara de video donde mostrara que el conductor estaba viendo el espejo de la derecha y sintió el contacto y fue puta, qué susto, porque la reacción de irse no es dolosa, como alguien dijo por allá, un abogado en estos días, que era doloso simplemente por haberse evadido de la escena de los hechos. No, eso no es doloso. Porque si nosotros observamos es una situación concomitante a la conducta. Que el escenario tenemos que entrar a determinar si el dolo fue directamente por una riña anterior o si existió la simple riña y él quería solo pegarle y finalmente ese resultado lesivo fue mayor. Entonces vamos a mirar si hay pretérita intención o el resto de categorías dogmáticas que podemos entrever. Pero seamos legalistas. Y bueno, Rodri, nos vamos ya. Cuéntamelo. Sí, de rapidez. Sí, Doc, ahí precisamente en ese artículo que estaba leyendo donde el doctor ratifica, donde dice suficiente si en el futuro. Pues hay que también aclarar que nuevamente, como ocurrió en otro artículo, pues la Corte se declara inhibida precisamente porque ese subrayado de el futuro fue demandado, pues la inconstitucionalidad precisamente por violar el artículo 29, derecho fundamental al debido proceso, y también pues al preámbulo, pero sobre todo al artículo 29. Y pues se declara inhibida pues por lo mismo de siempre, porque no llena con los requisitos realmente de inconstitucionalidad. O sea, el demandante no supo como tal demandar, sino pues eso a futuro, o el futuro pues se caería también en una nueva demanda. Qué pena. Perfecto. Alguien comenta acá en el chat que el abogado está diciendo que de pronto sí existió ese inconveniente al interior antes de la comisión de la conducta. De pronto sí estaban peleando. Eso ya vendría siendo una situación que pone un dolo a jugar. Pero era dolo de matar o dolo de lesionar. Dios los bendiga, que descansen y ojalá los que estén quemados, que les duela toda la noche por la envidia tan mala que me da. Y va ganando 1-0 Colombia, ¿yo? Así es, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Menos mal la amarillo no salió. Sí. Chao. Yo estaba en San Andrés.